del Espíritu. Y vamos en un tema que se llama bondad. ¿Qué significa la bondad? Ahí está un abuelito con su nieto. Creo que no hay mayor ejemplo de bondad. Me puse a estudiar lo que significa bondad y encontré en el griego se pronuncia agathos. Y su significado es bueno. ¿Qué es bondad? Pues es ser bueno. Y ya esa es toda la clase, ¿no? No me dejó como, y ya me conoce usted que yo indago, profundizo. Bueno, me puse a revisar y encontré la palabra bondad en latín y viene de la palabra bonitas. Esa palabra está dividida en dos palabras. Bonus, que significa bueno, y tas, que es un sufijo que significa una cualidad de bueno. Es una cualidad de alguien bueno, se podría traducir así. Me sigue dejando como incompleto, algo más le falta. Bueno, me puse a estudiar varias versiones de la Biblia y ya hay una en especial que es la traducción en lengua actual. En vez de poner bondad, pusieron así: traer bien a los demás. Y dije, aún no me convence, aún no tengo la profundidad que estamos acostumbrados a tener en esta iglesia. Y para eso necesitamos recapitular lo de la semana pasada. Devolver mal por mal es justicia. Está en el nivel de pueblo de Dios. A alguien que te hace mal, tú no le haces nada. A eso se le llamaría mansedumbre. Y eso es nivel de siervo de Dios. Después vimos aquel que te hace un mal y tú, en vez de devolverle el mismo mal, le haces un bien. A eso se le llama benignidad. Dios me dijo: Miguel, la bondad no es un acto que tú tengas que hacer, es algo que tú ya eres, es una característica de ti. La característica de ser bondadoso es un nivel de novia. Muchas veces hemos escuchado que Dios no hace diferencias, que todos somos iguales delante de Dios. Y es un ratero, un asesino, ¿qué? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Será? Miguel, el gran problema que tienen es que piensan que la salvación es ser un hijo de Dios. Y no es cierto. Nuestro Rey Jesucristo sabe que hay un pueblo. Sí, es el primer nivel. Aquí es donde entra la salvación. Y en la salvación es justo. Me haces algo, yo también te hago algo y quedamos a manos. El pueblo de Dios se rige por leyes. Hay más comunicación ante un siervo de Dios que ante el pueblo de Dios. Porque al pueblo el rey ni los conoce. Solo saben que son pueblo, pero al siervo al menos le da la indicación, habla con ellos, trabaja con ellos, les dice qué hacer. Y por lógica entra la mansedumbre, porque si el rey te dice: y agarras a jerga y me las lavas bien y me las pones ahí en la entrada, el pueblo dice: ¿por qué? Mendigo rey, toda la que le pago mis impuestos, pueblo de Dios, rebelde, necio. Pero un siervo, que se te ocurra decirle al rey: ¿yo por qué? Córreme a este tipo, órale, fuera de aquí, no lo quiero volver a ver, no me sirve, regréselo allá, fuera en el pueblo. El siervo de Dios obedece al Señor. ¿Cuál es el precio? Ser obediente, no decirle que no a Dios. Entonces, si usted voltea a ver y faltan personas, yo me pregunto si de verdad son siervos de Dios. Solamente busco al rey cuando lo necesito. Pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el rebelde que crucificó a Jesús. ¿Salvos? Sí, salvos, pero al fin y al cabo religiosos y rebeldes. El siervo de Dios obedece. ¿Sí o no hemos quedado en claro? Señores, los domingos son de Dios, ya no les pertenecen a ustedes, y ni siquiera es todo el día, solo es un ratito. Sí, así lo haremos, y de repente, ¡pum!, te regresas a pueblo de Dios. Si este precio se te está haciendo caro y dices: no puedo, qué difícil, ¿qué diferencia hay entre ser salvo y ser hijo de Dios? Dios mismo, con toda su creación, de todos esos planetas, eligió uno, la tierra. Ahí voy a poner gente. Sí o no, fue selectivo. Después de la tierra, eligió un país, que es Israel. De todas esas tribus que estaban en ese país, eligió una tribu, Judá. Pero de todos esos discípulos, eligió a 12. De esos 12, eligió a 3 como sus preferidos: Jacobo, Juan y Pedro. De los 3 tenía un preferido, Juanito. Dese cuenta, toda la Biblia nos enseña que Dios es selectivo. Y si tú haces las cosas por amor a Él, tú estás rebasando de hijo de Dios a ser la novia. Hay un momento entre los hijos y los siervos que son igualitos, ¿eh? El papá del siervo regaña al hijo del jefe: espérate, hazte para acá, no, te dije que no te fueras para allá, me va a regañar tu papá por tu culpa, órale, vente para acá. Y regañas a su hijo y al hijo del jefe. Hay un nivel en donde no se nota, pero cuando los hijos crecen hay una gran diferencia. ¿Por qué se vuelven jefes? Porque heredan, y esa es una diferencia enorme. Nivel de hijo, no tienes necesidad de nada. Papá se encarga de todo. Es amar a papá, es respetar a papá. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un hijo y la novia? El nivel de novia es un nivel de amor, de comunión, de intimidad que no tienen ni siquiera los hijos. La bondad no es algo que tú tienes que hacer, es alguien que ya es algo que ya está inherente en ellos. Es un rasgo de alguien, una característica
de una persona, ser bondadoso. En la justicia hay que hacer, en la mansedumbre toca hacer, en la benignidad toca hacer también, pero la bondad es nacido de un hábito que tú ya tienes. Dios es completamente bondadoso y tu característica tiene que ser esa, por causa de caminar con Dios. Es un fruto que debe de salir en nosotros. Entonces, un hombre bondadoso podría decirse que es un hombre lleno de Dios, que está tan lleno de Dios que desborda bondad. ¿Se da cuenta la gran diferencia de la novia? Yo no vengo a la iglesia por ustedes, yo vengo a la iglesia porque amo al Señor Jesús. Se los he dicho varias veces, son hábitos que se generan con la constante repetición. Una cosa es la benignidad y otra cosa muy diferente es la malignidad. Están en este mundo y están peleando constantemente. Así como hay gente que es bondadosa, así también hay gente que tiene mucha maldad. Es lo contrario de la bondad. Yo los llamo gargameleros. ¿Cómo odio hacer esto? ¿Cómo odio hacer aquello? ¿Cómo odio hacer aquí y allá? Son gente que sus hábitos, su maldad está en ellos. ¿En dónde nace el problema con respecto a los que son malos? ¿En dónde nace? Es que ellos son malos por lo que la vida les ha dado. Y como la vida no ha sido justa con ellos, ellos se vuelven así. Esos son psicológicos, todos estos ejemplos. Nelson tiene una mamá que creo que es prostituta, borracha, terrible, y el papá los abandonó. Y entonces él se vuelve un manchadito agresivo. Por lógica, lo que la vida te ha dado generó hábitos. Le estoy dando la otra cara de la moneda, porque hay maldad en el mundo. Lo que la vida les ha dado, eso es lo que son. Y esto es psicológico, esto es en todas las personas, esto es en todo el mundo. Esos hábitos hacen que crezca en ti algo que tú no eres. No, lo que pasa es que están inconformes con lo que tienen. Ahora que conozcas a un maloso, indaga un poquito en su vida y te vas a dar cuenta de dónde viene. Hoy en día se está creando una generación de hombres inconformes porque tanta protección haces a jóvenes débiles. Entonces crecemos inconformes con lo que tenemos y el gran problema está en que no conocen la bondad de Dios. ¿Qué hacen? Porque todos, sin excepción, traemos de estos hábitos. Tito 3 dice: por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El origen de la bondad es Dios, porque Él es bueno. No puedes dar bondad si no has recibido bondad. Tener la claridad de que delante de Dios tú eres acepto. Entender que el único que te puede rechazar es Dios y que en vez de rechazarte te acepta así como eres. Acepta en el comienzo de toda bondad. Él murió y clavó todos nuestros pecados en la cruz. Tú eres el objeto de su amor. No somos muy diferentes a las computadoras. El hardware es la carcasa, ¿no? El software, ¿qué sería? Lo de adentro, las aplicaciones, el Facebook, tenemos Google, tenemos WhatsApp, que lo ocupamos mucho. Ahora, para que todas estas aplicaciones puedan correr, necesitan un sistema operativo. Nosotros tenemos un cuerpo, una carcasita. En el alma se encuentra lo que aprendo, lo que estudié, el instrumento que sé manejar. ¿Cuáles serían tus aplicaciones? O sea, esto no vale mucho si usted no se prepara para funcionar correctamente. Ahora, todas las aplicaciones que tenemos aquí están sujetas al sistema operativo que tú tengas, ya sea de maldad o de bondad. El sistema operativo de Dios es la bondad. El sistema operativo del mundo es la maldad. Este software del mundo es incompatible con el software de Dios. 1 Corintios capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no han subido, no se han cargado a tu sistema en el corazón de hombre, sino las que Dios ha preparado para los que le aman. Para poder entender la bondad de Dios, necesitas estar correctamente en el sistema de Dios. La bondad de Dios solamente se entiende por medio de la bondad de Jesucristo. Lo tiene todo listo para descargártelo a tu memoria, pero tienes que estar en el mismo sistema operativo que Él está. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Dice Efesios capítulo 4, esto es el sistema de este mundo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, que perdieron toda comunicación con el sistema de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El sistema de este mundo te inhabilita de la bondad de Dios, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así.
¿Cómo así? Con el sistema de maldad del mundo. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el tiempo, tu manera de pensar determinará tu manera de actuar. Necesitamos buscar la bondad de Dios, su manera de pensar. Eso nos hace cristianos.